Si usted, estimado espectador, es de los que se ha suscrito a ese grupo de personas que afirman, con un nivel de seguridad que le daría envidia al más autopercibido galán de barrio, que su gusto musical le da autoridad moral para poder distinguir la música buena de la mala, lamento ser yo quien se lo diga, pero esa creencia tan arraigada en su ser, cual necio gamborino, no tiene ningún fundamento más allá de su mero gusto personal. Y créame que no hay ningún argumento objetivo que pueda justificar su afán de enfrascarse en debates musicales para mejorar el gusto musical de los que le rodean. Y antes de que se me esponje como pantera rosa salida de la secadora, se lo explico. Sean todos ustedes bienvenidos a Tómalo o Déjalo. ¿Existe la música mala? Bueno, la respuesta corta es no. Y en ese sentido, pues tampoco existe la música buena. Pero no se me ericen amantes del rock odiantes del reggaetón. Vamos a establecer algo fundamental. La percepción del sonido es un fenómeno psicológico, es decir, que fuera de nuestro cerebro no existe. Los sonidos son frecuencias de onda que llegan a nuestros oídos y luego nuestro cerebro los interpreta. Es decir, que sin la intervención directa de nuestro cerebro, la música en realidad no existe. Por ejemplo, si tocas una cuerda en tu guitarra de paracho, esta hace que las moléculas en el aire se peguen unas a otras, como una reacción en cadena. Forman una onda, esa onda llega al oído y el cerebro lo interpreta. Ahora vamos a definir qué es la música y para ello usaremos la definición que dio el compositor Edgar Varese. La música es sonido organizado. Aquí hay que hacer una aclaración importante. La letra de las canciones no forma parte del mundo musical, sino del mundo literario. Por ejemplo, si dices, tú, la misma siempre, tú, la incondicional, la que no espera nada, no estás cantando. Si dices, él, el que me preguntó si tengo mucha novia, tampoco estás cantando. Pues Bad Bunny tampoco. La imparcialidad nunca ha sido lo suyo, como sea. Sin embargo, la secuencia de notas, es decir, la melodía, como se canta una letra, sí es parte del aspecto musical, pero también puedes tararear una canción sin cantar la letra. Esto nos lleva a que la melodía existe en sí misma sin la necesidad de las palabras y las palabras no necesitan de la música para existir. Cuando dices que las letras en el reggaetón o cualquier otro género merecedor de tu desprecio son una basura, te estás refiriendo a un elemento que vive en el mundo literario, no en el musical. Dicho esto, vamos a enfocarnos en lo meramente musical. Todo sonido tiene elementos básicos que lo constituyen y básicamente son el tono, la intensidad, el contorno, la duración, el tiempo, el timbre, la ubicación espacial y la reverberación. No voy a entrar en detalles de qué se trata cada uno de ellos porque sería bastante largo. Pero lo importante es entender que la diferencia entre la música y un conjunto aleatorio o desordenado de sonidos tiene que ver con la forma en que se combinan estos atributos fundamentales de los sonidos y las relaciones que se forman entre ellos. Las relaciones principales que se forman entre sonidos, traducidas a términos musicales, las conocemos como armonía, melodía, timbre y ritmo. Si acomodas estos elementos de una determinada manera, tendrás una canción de reggaetón. Si los acomodas, no sé, de una manera diferente, tendrás una cumbia o alguna otra cosa y así subsecuentemente. Es como cuando un pintor combina líneas y colores y termina con una obra dadaísta, pero si los acomoda de otra manera, termina, no sé, con un cuadro impresionista. Puede no gustarte un acomodo particular de los elementos del sonido, pero eso no lo hace ni bueno ni malo. Sería como decir que poner el rojo después del verde es malo o es bueno, lo cual pues, obviamente no tiene sentido, simplemente es. Entonces la próxima vez que te sientas tentado a decir que determinado género musical es malo, sería más acertado decir que te desagrada, por no decir que te caga, que eso tendría más sentido. Por eso aquí siempre decimos, ya saben banda, tómalo o déjalo, pero escúchalo. Ok, en resumen,
Los reggaetoneros ordenan los elementos fundamentales del sonido de una manera muy culera.